Ahora sí, extravagante día, bienvenido a nuestra transmisión de 365 días en su presencia. Hoy día 9 de julio, se va el año, pasa rápido el año. Ahora sí, todo ok por aquí. Bienvenido a más una transmisión de nuestro movimiento de estar en la presencia del Señor todos los días de nuestras vidas. Como siempre te digo, estar en la presencia del Señor exige disciplina de nuestra parte, y si queremos ir más allá de aquello que es, entre comillas, lo común, lo normal para la mayoría de las personas, tenemos que hacer un algo más. Y de hecho, esto no es el algo más, en verdad. Estamos bajando las reglas si pensamos de esta manera. Si queremos vivir algo en serio con Dios, si queremos descubrir qué tiene Dios para nuestras vidas y vivir de manera sobrenatural, experimentar su sobrenatural, no como una excepción, pero como un estilo de vida, disfrutar de él, experimentarlo de manera sobrenatural todos los días de nuestras vidas, eh, tenemos que subir el nivel y aprender a conectarnos con él a cualquier momento, en cualquier lugar. Es fundamental, y entiendo que el punto de partida puede muy bien empezar a través de la disciplina de hacerse estar en su presencia. Y aquí estamos para ayudarte en esta tarea, ayudarte a conocer más a este Dios. Muchas personas que se quejan que a veces no encuentran las palabras, no saben cómo orar. Entonces todos los días oramos juntos por aquí. Otras que se quejan que no entienden lo que dice la palabra. Todos los días te explicamos una porción de la palabra. Y con esto juntos avanzamos en el conocimiento de Dios a través de su palabra, en la intimidad con Él a través de las oraciones. Y evidente que esto es solamente un primer paso. Hay mucho más que vivir y experimentar en Dios. Entonces, que esto no se quede aquí, que tengas cada vez más hambre, que te levantes aún más temprano para empezar tu tiempo con Él, y después te juntas a nosotros o continúas en su presencia después que cerramos nuestra transmisión. Lo importante es que crezcas en intimidad con Él. Vamos a nuestra oración de hoy y después vamos a nuestro tema, ¿verdad? Solo fijándome si va todo bien, si todo marcha bien por aquí. En nuestros paneles. Ahí donde tú estás, podés cerrar tus ojitos. Y vamos a orar. Ahora sos solo tú y Él en ese ambiente. Por la fe podés mirar a cada detalle. No hay nada como estar en su presencia. En los primeros minutos de la mañana, donde la mente todavía no se preocupó de los quehaceres del día, donde la mente está fresca del despertar. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu misericordia para con nuestras vidas. Gracias porque tus planes
se renuevan para nosotros. Gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado en más un día y rescataste nuestra alma. Gracias porque hay planes tuyos desde la eternidad para cada uno de nosotros. Y si estamos despiertos ahora, es porque tienes cosas para cada uno de nosotros a lo largo de este día. Y por eso, como tus hijos, como reyes y sacerdotes que nos has constituido en Cristo Jesús, nosotros declaramos tu bendición sobre nuestras vidas, tomamos posesión de aquello que tienes preparado para cada uno de nosotros. Nos apoderamos de las victorias para las batallas de este día. Declaramos que somos libres, que somos bendecidos y en Cristo Jesús cumpliremos con el propósito eterno en este día. Ayúdanos, danos oídos para escuchar la voz, los consejos de tu Santo Espíritu, que podamos ser instrumentos para que el mensaje de salvación alcance cada vez más personas. Guíanos a toda la verdad y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Esto oramos, esto declaramos, esto creemos, esto oramos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, y nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, glorias al Señor, bendiciones. Bendiciones a aquellos que se suman a nuestra transmisión desde ahora. Terminamos de hacer nuestra oración. Nuestro tema de hoy: Dios no necesita tu fuerza, necesita tu sí. Hay días en que sientes que no alcanzas. Hay días, ¿cuántos de nosotros no pasamos por estos momentos? Donde nuestros recursos se agotan, que nuestra fe parece tan pequeña y nuestra capacidad, nuestras habilidades no dan cuenta de lo que se nos exige la vida. ¿Cuántos de nosotros no pasamos por situaciones así? Capaz que estés pasando por algo así. Capaz que recibes una situación que no logras vencerla. Y la verdad es que en estos momentos la tentación es que, a ver la conjugación correcta, la tentación es que nos rindamos, creo que es esto, y nos rindamos y tratemos de hacerlo por nuestras propias fuerzas, ya que la fe se nos agotó, ya que nuestros recursos se agotaron. Pero Dios jamás nos pidió que cargáramos con aquello que solo Él puede sostener. Y este es un punto que exige equilibrio, ¿verdad? Hay personas que le van a poner la responsabilidad de todo sobre Dios. Entonces conseguiste el trabajo y fue la voluntad de Dios que no fuese de esta vez. Y lograste salvar el examen y fue la voluntad de Dios que nos salvara. Y fulano, ya tenés tus 45 años, ¿cuándo te vas a casar? Y fue la voluntad de Dios que no conociera a nadie, que no diera cierto aquel relacionamiento. Todo es la voluntad de Dios. Pero por la Biblia este concepto no está bien. Porque es una herencia de un pensamiento equivocado. Porque leemos Jesús
diciendo sea hecha tu voluntad, pero era un momento clave donde estaba Jesús viviendo. ¿Y cómo queda la oración del Padre Nuestro? La oración del Padre Nuestro dice respeto en el... vamos a buscar el texto, palabrita que nos va a ayudar en esta mañana. Converger. Y el texto es Efesios 1:10. Vamos a buscar en español. El texto dice de reunir todas las cosas en Cristo o convergir, como te dije, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hacer con que todas las cosas apunten para Él. Entonces, la voluntad de Dios es hacer que todas las cosas apunten para Él. La voluntad de Dios es con que más vidas puedan conocer a Jesús. Y de hecho hay una voluntad de Dios para que nos salga bien en la vida, pero hay decisiones que nos compiten a nosotros. Tú vas a tener que asumir el control de tu vida y decidir qué vas a hacer de ella. Tú vas a asumir el control de tu vida y decidir si vas a estudiar derecho o vas a estudiar administración o vas a hacer dibujo técnico o vas a ser un astronauta. Sos tú el que decide. Sos tú el que elige qué va a pasar. Y en este escenario, mi querido hermano, mi querida hermana, el entender la voluntad de Dios para qué cosas vamos a hacer no es solo una cuestión de entender la voluntad. Tú tenés que ser colaborador en esto y muchas veces nos dejamos parados y las cosas no ocurren, no porque no fue la voluntad de Dios, fue porque no buscamos. Yo siempre uso aquel ejemplo del jovencito que recibió la palabra de un profeta donde Dios lo llamaba a misiones para Japón. Entonces aquel jovencito ahora tiene 45 años y jamás se fue a Japón. Se equivocó Dios, el mensaje era para la persona al lado y no para él. De manera ninguna, pero este jovencito jamás aprendió siquiera inglés, mucho menos japonés. Este jovencito jamás se sacó el pasaporte. ¿Cómo viajará a Japón? Entonces, cuando te digo que nosotros tenemos que colaborar, trabajar juntos con Dios, a esto me refiero. Hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros, somos nosotros que tenemos que hacer. Hay aquellos que le van a poner la responsabilidad no en Dios, en el diablo. Se me fue mal por culpa del enemigo, el enemigo se levantó y está mal también, porque la Biblia dice que el enemigo se levanta para caer. Y es el diablo más fuerte que Dios, puede más el diablo que Dios. Entonces que trate de levantarse el diablo, pero ya está derrotado, no puede ser una cuestión del enemigo. Más una vez, muy posiblemente, una cuestión de omisión de nuestra parte.
de irresponsabilidad, de falta de proactividad. Entonces, y el otro punto que te quiero hablar es que muchas veces o no hacemos lo que tenemos que hacer o tratamos de hacer lo que Dios tiene que hacer. Entonces nos ponemos en cualquier lugar, menos ahí sí, en el lugar donde es la voluntad de Dios, que trabajemos juntos con Él. Él hace su parte, pero tú también haces tu parte. Y te das cuenta que es una dinámica que no es difícil comprender. Y el equilibrio que te hablé al comienzo es justamente este, que sepamos hasta dónde tenemos que ir nosotros y dónde empieza la obra de Dios. Esto es fundamental. Lo que Dios está buscando no es tu perfección. Y hay otro punto que no había separado para hablar, pero entra en esto también. Muchos no hacen porque esperan tener la condición ideal para hacerlo. No, voy a comprar mejor. Voy a empezar en el ministerio, pero antes quiero tener el doctorado en teología, pero antes quiero tener una buena estructura. Sí, ¿qué estructura quieres tener? No, un sonidito de $100,000. Un sonidito, $100,000. Esto no es sonidito, esto es un aparato profesional. No necesitas tener todo pronto, porque jamás vas a tener todo pronto. Hay que empezar. Yo mismo que tuve experiencias anteriores a este movimiento con transmisiones, grabaciones, estar en estudios, yo sé que no tengo todo lo que me gustaría tener. Yo sé que no tengo la estructura que conozco, que sé que se puede utilizar. Pero tampoco si voy a empezar a tener todo para empezar, este proyecto tardaría algunos años más. Y entonces, ¿por qué causa Dios me daría la idea del proyecto en el tiempo que me dio? ¿Por qué razón me empezaría a cobrar entrar en esto si todavía no tenía todo? Entonces ahí va el punto de equilibrio. Hay que empezar. Y con esto no te digo hacer las cosas de cualquier manera. Te digo hacer las cosas con lo que tenemos. Y a lo largo del camino Dios hace su parte y agregamos cosas. Y capaz que le quitemos otras. Lo que Dios busca no es perfección, aunque debemos tratar de hacer nuestro mejor. Pero no confundas excelencia o hasta perfección con perfeccionismo. El perfeccionismo nos impide de hacer lo que hay que hacer, porque nos quedamos siempre esperando las mejores condiciones, el mejor momento. Y también esto pasa por una cuestión de respuestas. Muchas veces no necesitamos todas las respuestas. Es más, en nuestro entrenamiento de usar la fe para salir adelante, muchas veces Dios guarda silencio para probar nuestra fe. Entonces, no es necesario tener todas las respuestas, ¿verdad? Cuando entregamos lo poco que tenemos, Él empieza a multiplicar. Llegan los recursos técnicos, los recursos humanos, los recursos económicos, recursos empiezan a llegar. Y entonces esto es la señal de que vamos caminando en la dirección correcta y las cosas van pasando. Y algo que empezó chiquito empieza a desarrollarse. Estaba recordando aquí aquel texto que dice, no desprecien. A ver, vamos a encontrar la palabra correcta aquí.
Ah, ra, ra, ra. Vamos a ver. Esto está en aquí, es verdad. Solo voy a confirmar el texto aquí. Yo creo que es este. Yo estoy... Me parece extraña la versión en español y me hace dudar de que llegué en el texto que quería. No, era este mismo. Vamos a volver al español. Zacarías capítulo 4, versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. En la versión en portugués esto es más claro. Vamos a la versión en portugués y hacemos una transliteración aquí. Yo creo que no es este texto. Pues aquel que despreza los pequeños comienzos, ese se alegrará viendo el prumo en la mano de Zorobabel. Yo creo que no es ese texto. Y es la enseñanza que dice el texto, capaz que leyendo el contexto haga más diferencia, pero no debemos menospreciar los pequeños comienzos. O sea, todo lo que, en verdad, todo lo que comienza grande es medio monstruo, ¿verdad? Todo lo que ya empieza con grandiosamente es un monstruo, no hace sentido esta cosa. Pero en los pequeños comienzos hay la construcción de una estructura. Me acuerdo que una vez acompañé la construcción de un edificio de 3 andares. Los primeros meses, no te estoy hablando días ni semanas, los primeros meses parecía que la obra no avanzaba porque se echaba raíces, se estaba haciendo la fundación, era mezcla, porla, hierro que se iba para abajo del suelo y aquello no terminaba nunca y llegaba material y camiones de arena y piedras y hierro y todo desaparecía enterrado en el suelo hasta que se puso a poner las primeras columnas, hasta que se pudo hacer la base de concreto y aquello empezó a ganar altura, empezó a ganar forma. Y entonces vinieron los vientos y aquella estructura permaneció firme. Pero para eso fueron meses haciendo agujeros en la tierra, enterrando arena, piedras, hierro, mucha plata debajo de la tierra para que algo grandioso pudiese salir y todos pudiesen mirar y disfrutar de aquella estructura. Entonces,
Muchas veces los comienzos son humildes, son pequeños, son sencillos, pero ni por eso el, el final de la obra es pequeño. Dios multiplica tu talento, tus fuerzas, tu esfuerzo. Cuando tú le ofreces tu debilidad, Él muestra su poder. La historia de la fe no está escrita por los más capaces, y esto es poderoso. La galería de los héroes de la fe no registra personas que eran las mejores, las más capacitadas, las que más tenían condiciones. Registra la historia de personas que tenían el corazón abierto, estaban dispuestas a ser instrumentos de Dios para hacer algo. ¿Qué te parece un Gedeón de la vida? O un Sansón. Conocemos la historia de Sansón, pero por la fe hicieron cosas poderosas. Estas personas solamente dijeron: heme aquí, oh Moisés, que le puso 1001 motivos para que Dios no lo usara. O un pequeño hombre llamado Pablo o Saulo de Tarso. Un hombre que nosotros, por lo que leemos, tenía muchas habilidades, pero él mismo no las consideraba, hasta que Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nuestras debilidades muchas veces nos ayudan a mantenernos en un lugar de humildad, que no tomemos la gloria que es de Dios para nosotros. Y entrando al final de nuestra transmisión de hoy, fíjese lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Mira, aquí está nuestro texto: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, dice algunas versiones, o en la debilidad. La confianza no significa que ya no sientas miedo, ¿verdad? Semana pasada pasé por una experiencia donde no había salida, y no había para dónde correr, no tenía qué hacer, hasta que 2 días antes recibí 2 palabras, una directa de Dios para mí y otra, un gran amigo de Dios, en Dios, un compañero de batallas que ya hace meses que no lo veo, lejos de mí, me manda una palabra profética de Dios, una palabra que te reta en el sentido de desafío. O sea, uno muchas veces espera consuelo de Dios, y Dios en verdad no te da el consuelo, te dice: no dejes de caminar. Y fue una palabra más o menos así, como el hijo que está cansado de caminar y le pide falda a upa, a papá o a mamá, y ellos dicen: más una manzana, nada más, estamos llegando. Pero no era eso lo que el hijo quería. El hijo quería upa allí, no cuando llegara. Y más o menos fue esta la palabra del Señor: yo le pedía upa, poneme en tu falda. Y Dios dijo: no es hora de falda, tenés que caminar. Pero cumplió. Cuando ya no había salida, allí estaba Dios con la solución, con su mano poderosa y sobrenatural, haciendo la obra que yo ya no tenía condiciones para hacer. Esto es caminar por fe, y justamente la palabra de este amigo en Dios fue justamente esto: vas a dar el paso sin ver el suelo.
Cuando pienses que te vas a caer, allí estará el piso. Dios pondrá el suelo para que pises. Dar pasos sin ver el suelo es una cuestión de fe, y de hecho muchas veces no es para todos, pero solo estos que viven estas cosas disfrutan de niveles de autoridad que otros no viven. Entonces tenéis la oportunidad de todos los días elegir confiar en Dios y disfrutar de otros niveles que la gente que no quiere dar estos pasos no vivirá, pero tampoco tendrá autoridad para declarar cosas en los aires como verdaderos reyes que tú vas a lograr, y la elección es tuya. Como te dije, la confianza no significa que no sientas miedo, porque somos humanos y este sentimiento hace parte, pero llegará un momento donde siquiera el miedo tendrá voz en tu mente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Llega un momento en esta historia donde nuestra mente se convence que aunque no conozcamos los desdobles de esta película, sabemos el final de ella. Dios hará algo poderoso y nos librará. Nos librará de las manos de Faraón, nos librará de las manos de las garras del león, nos librará del horno ardiente. Él nos librará. Esta debe ser nuestra confianza. Esta debe ser nuestra experiencia. Y a cada desafío, nuestra fe se ensancha, se desarrolla, nuestra fe crece. Y entonces vivimos lo que dice la Escritura. Caminamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero Andrés, yo fracasé. Tenía todo para salir bien y cometí un error. Le cedí a la tentación. Algo feo pasó. Y bueno, esto hace parte de nuestra humanidad. Ahora hay que levantarse, sacudir el polvo y volver a caminar. Dios está con las manos extendidas. Todos nosotros fracasamos. Todos nosotros nos equivocamos. Todos nosotros cometemos errores. La cuestión es, ¿qué hacemos con estos errores, con estos fracasos? Debemos aprender. Capaz que todavía no sepamos la receta ideal, pero ya sabemos cómo no hacer. Y hay que salir adelante. Tenemos que elegir caminar junto a aquel que nos sostiene, creerle a aquel que nos sostiene. No se trata de ser fuerte todo el tiempo, se trata de confiar, de ser honestos con nosotros mismos y permitir que la fuerza de Dios se haga visible en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad. Cuando dejamos de tratar de hacer lo que le compete a Dios y comenzamos a confiar en Él, nosotros descubrimos su gracia. Y su gracia es siempre suficiente. ¿Por qué no lograste? Porque me faltó un poquito de gracia de la parte del Señor. Imposible. Vamos a orar en esta mañana para que no nos excedamos en el horario, pero ten esto en cuenta. La gracia de Dios es suficientemente poderosa para ayudarnos a salir adelante ante todo desafío, ante todo problema, ante toda circunstancia. Ahora, como dijimos ya hace algunos días, hablábamos de que la fe es un músculo que se debe desarrollar. O sea, no llegas al gimnasio tratando de levantar 300 kilos de una sola vez. Es un proceso, es una construcción. Hablábamos también que la fe se puede comparar a una puerta invisible. Y muchas veces encontrar esta puerta que nos da acceso
a, a una dimensión sobrenatural donde podemos buscar en Dios lo que está disponible para salir adelante, para nuestros problemas, nuestros dolores. Entonces, encontrar esta puerta es nuestra tarea, es nuestro proceso. Y aquí, lástima que estamos cortos de tiempo, pero aquí hay herramientas, por así decir, que las podemos usar, que nos ayudan a despertar esta fe, que nos ayudan a fluir en esta fe, a alcanzar el cierre de esta puerta llamada fe. Si miras a las páginas bíblicas, vas a ver que muchas veces los profetas caminaban con un odre de vino y cuando iban a profetizar, cuando iban a tratar de conectarse con Dios, buscaban a un tangedor, a un músico, que a través de la música el profeta se conectaba en una dimensión con Dios. El vino lo ayudaba. Ay, André, ¿cómo sos capaz de decir esto? Entonces decirle a Dios cómo fue capaz de registrar esto. No te estoy diciendo que tenés que tomar un vinito para conectarte. Te estoy diciendo que los profetas del Viejo Testamento usaban este recurso. Y olvídalo, porque hoy tenemos otros recursos tan poderosos cuanto la meditación en la palabra, el cerrar los ojos y buscar. Es lo que hacemos al comienzo de nuestros encuentros. Cerrar tus ojitos. Y me vas a decir, sí, pero esto es imaginación. Y de hecho, empezamos por la puerta de la imaginación. Pero llega un momento en nuestra concentración. Mira lo que te estoy diciendo. Te estoy hablando de concentración. Llega un momento de esta concentración donde lo que pasa en la pantalla de tu mente no es solo imaginación, es el movimiento espiritual que está ocurriendo en el mundo espiritual. Pero esto es una cuestión de fe. Y cuando empieces a tener los primeros resultados de esto, te vas a dar cuenta de que esto que al primer momento cuando te dije suena locura, no es locura, es la realidad. El dibujo de Dios, nuestra fisiología, está hecha para conectarnos con Él. Somos imagen y semejanza. Antes de salir creando todo, Dios imaginó, Dios planeó. Ahora no me preguntes cuánto tiempo, porque estaba Dios está Dios en una dimensión donde no hay tiempo. Entonces no se puede mensurar. Aún es un Dios todopoderoso. ¿Cuánto tiempo tardaría Dios planeando? Yo creo que instantáneamente, pero se puede decir, antes estaba aquí y después dijo Dios. De la misma manera nosotros planeamos, como el joven novio que ensaya 1000 veces antes de llegar a la pretendida y decirle, ¿querés casarte conmigo? Él va a hacer su discurso, va a crear su entorno, su momento. Si me crees en lo que te enseñé ahorita, vas a descubrir un universo tan poderoso y te vas a dar cuenta cuando te dije allá atrás que es imposible conocer completamente a Dios. Siempre hay algo nuevo. Aunque tomes todos los días de tu vida el mismo texto, siempre habrá algo nuevo para meditar en su palabra. Siempre te va a hablar algo nuevo. Y nosotros somos, entre comillas, tan lentos que a veces nos va a hablar la misma cosa de ese texto porque todavía no lo asimilamos. Vamos a orar en esta mañana. Yo sé que capaz te hayas quedado con
el deseo de conocer más al respecto de este aspecto de la fe, de la conexión con el mundo espiritual, de la conexión con Dios, pero tampoco podemos soltar todo, nos avanzamos en el horario y tampoco tenemos que ir gradualmente liberando estos conocimientos para que puedas masticarlos y estudiarlos más y experimentarlos también, para que para que no te quedes con una overdosis de conocimiento y no logres ponerlo todo en práctica, ¿verdad? Vamos a orar en esta mañana. Señor, hoy te entrego lo poco que tengo y lo mucho que me falta. No cuento con fuerzas propias, pero cuento con tu promesa. Que mi sí sea más grande que mi miedo y que tu poder se manifieste en mi debilidad. En esta mañana elegimos creerte, confiar en ti. Guíanos a toda la verdad y ayúdanos a encontrarte, a reconocerte en todos nuestros caminos. Oh maravilloso consejero, esto te pedimos, esto declaramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, este fue nuestro día de presencia. Qué mañana poderosa, ¿eh? No te olvides, en nuestro grupo de WhatsApp, ahorita voy a poner la bolilla con el contenido del día y que tiene un material extra para que puedas profundizar esto de lo que hablamos por aquí. Entonces, que esto no se quede aquí, que tengas más hambre y sed del Señor y conozcas más de Él y experimentes más de su maravillosa presencia, su gracia y su amor. Hagas un extravagante día